Telecurazao. Televidente, feliz noche e bom venida em nosso programa Boa Noite Corsau. Contento para nós ser trove junto com vocês para programa que seguro vai captar a atenção de único. Ricom, nós vai papel de embellecimento, beleza, cosmética. Hoje em dia, o mundo de cosmética, de embellecimento, vai um pouco mais allá de lo que tradicionalmente nós estava a conhecer como un mundo con alguna persona, y fuera gente mujer, más chati que gente hombre estaba a guardar con él, y de gente mujer estaba algún gente mujer que estaba preocupada para buscar embellecer un tiki más su apariencia. Mayoría de gente estaba a base de piro, de make-up, de kiko, cap salón, etc. Con paso de tiempo, cada viaja, el mundo de belleza a seguir avanzar y a traer técnica nueva. Técnica que te hasta llega a modificación independientemente que siempre el recurso quirúrgico estaba ahí. Es decir, el recurso de cirugía plástico. Estaba ahí siempre, pero estaba reservada para artistas. Me acuerdo, pues noticias estaba a circular en los 70, 80. Tal artista ha sido una cirugía plástico. Periodistas de farándula estaba a cuenta de cuánta operación cada artista estaba teniendo. Llámate hasta el nombre tal artista a realizar 16 cirugía plástico, cara, curva. Hoy en día, cualquier persona está derecha curva, manera de visa, su pecho, su parte posterior de curva. Y tienden que hacerle como un aspecto de explotación de su imagen. Quizá un tiquete hasta excesivo, pero está ya cada quien está dueño de su culpa y no está dueño de opinión que nos queda tocante lo que para nos quizá está un tiquete exagerado, pero está nada asunto, más es bueno. Pero tengo piende que a derecha culpa de que búsqueda de una satisfacción personal más grande para elevar un tique en autoestima, gente que realmente naturaleza no adunele un curpa con suficiente volumen para que persona siente su mes confortable con su imagen. Es cosa que va a tener terreno religioso, gente que también gente me está conforme con lo que señora duna cada persona. Viste que otro cosa tiene un comenzamiento y un fin y cada quien está dueño de su culpa y me nota que eres una persona que está decidida de hacer cualquier tratamiento para embellecer un tique su imagen no está nada malo, ¿no? No sé cómo comienza aquí, cierto tabú, cierto mito que está queda del pasado y hoy en día el asunto de belleza aquí a surpasar tradicionan y tienen al alcance es un poco cubrir, la gano está honesto, pero tiene posibilidad, tiene mi conocer gente aquí en el Corsau, de machá, tiene recurso, o aspar su sen, para derecha su culpa, pasó, no está conforme, why not? E costa, que tiene búsqueda, o viaja de una solución para una inconformidad, no está atender con gente que quizás no tiene formación, ni siquiera arriba terreno cosmético, mucho menos arriba terreno médico de salud, para por vaina un proceso de hasta invasivo. No conoce caso en Aruba, por ejemplo, que una persona a fallecer. Y aquí en Corsau nos hay información confiable, información verídica de gente que hay un problema más grave mes para motivo de hincamento de cosas en cuero, de curva, tanto en la cara como, en fin. Y toda esa etapa sobre quizás es un cosmeatra o cosmetólogo o persona que hace cierta procedura, mestera es formación necesario a través de un proceso de entrenamiento y conocer su límite tena onda e poi llega, camina después de inanta el doctor só por atender con el paciente.
para continuar com o processo, ou até para iniciar um processo. Tapecei é congresso que vai tomar lugar na luna de outubro aqui na Corsau. A mim também é muito importante e necessário, não somente para os que estão arriba terreno de cosmética, mas também para público general, e especialmente para gente que tem e deseo e intenção, já seja de sim, não tem que mais tanto arriba terreno, ou que haja alguma procedura com uma curva. Então, na luna de outubro, lo vai tomar lugar, é PROME, Congresso de Cosmetología Facial y Estética Corporal del Caribe. Ese está papiano español, pues son los invitados a esta papia español. Y el nombre oficial na cosa, First Congress of Cosmetology, Facial and Body Aesthetic in the Caribbean. Esta toma lugar día 18, 19 y 20 de octubre aquí en el World Trade Center de Corsau. Tem informação disponível para estar que participar. Nós conversar com diferentes doutores que também tomam parte do congresso aqui, está permitido vir curso grande na nível e grande na conhecimento. E hoje nós vamos papiar com o senhor Wilmer Bracovich. Senhor Bracovich não é doctor, pero é cosmiatra e é uma pessoa que además que está comunicador y diferentes otros estudios, pero para lo que se trata, es parte aquí, él es especializada su mes en el adiestramiento, en la formación de recursos humanos para la administración de ciertas técnicas de cosmetología. Incluso este tren doctor, que porta doctor de cuero, porta cirujano plástico, pero en parte de cosmetología tiene un área que uno enseña, ahora uno estudia medicina. Entonces, aquí también ese congreso aquí también se cree, pero tiene una complementación de cierto especialismo para así obtener un mejor resultado. En el caso aquí, señor Bracovich está en Caracas, Venezuela. Nós conversamos com ele de hora na Mastrempan via Zoom e nós tivemos uma entrevista sumamente interessante com o senhor Bracovich. Prometo que nós passamos para a entrevista, nós tivemos algum anúncio de interesse e, posteriormente, nós vamos, a través da plataforma de Zoom, para a conversação com o senhor Bracovich. Inspirada en filosofía de prevención, salud y eficiencia y con un team dinámico, nace Sabi Insurance. Inter una organización a vos servicio para donar a vos familia y vos propiedad un seguro que te pasa con vos necesidad y con vos presupuesto en tiempo récord y sin obstáculo para vos vivir tranquilo y bon segurado. Vamos a ser de un seguro responsable y accesible para Unitur. Toma contacto con Sabi Insurance. Así es hora, pero así es Sabi sí. Nossa, vou pôr a bela com a Electra para mim, não? Beceno, que tem ainda minha fatura de luna aqui. Me nota gusta paga minha fatura lat. Pel, mas não tem de mim a Electra WhatsApp? Qual é? Eu aqui. Agora, mais para conectar com a Electra via WhatsApp na 563-0135 e aplicar para mais sua fatura de água e corrente de uma forma fácil e de menos que 2 minutos, mais tem mais sua fatura, tem mais sua planta mais. Ah, tá, moça. Ah, vou a Electra se sabe. Conta facilitar a minha vida. Bueno, como lo hemos anunciado, tenemos con nosotros al señor Wilmer Bracovich. Bracovich es un técnico especialista, para simplificar un poco, en la materia de adiestramiento y desarrollo de técnicas y la introducción de equipos de aparatología en el área cosmética.
vamos a dejar que él sea quien nos describa cuál es su participación en este primer congreso de cosmetología facial y estética corporal del Caribe. Wilmer, muy buenas noches. Como estamos de día, pero como estamos llegando a nuestros televidentes de noche, pues te saludamos desde Curazao. No, perfecto. Y queríamos que nos describas un poquito, en primer lugar, cuál es el área de cobertura de tu participación profesional, y después vamos a hablar en detalle qué vamos a tener en este congreso. Sí, perfecto. Primero, muchísimas gracias por la invitación a usted y a su equipo, por esa gran profesionalidad de mantener el contacto para que esto se realizara en forma perfecta. Ahora fíjese, mi función originalmente, yo tengo una empresa, cuando digo yo, porque la presido y la fundé para crear proyectos educativos, porque el aislamiento que estaba teniendo Venezuela con el respecto de la zona estaba atrasando los conocimientos médicos en la región, cosa que era muy poca gente la que podía salir al exterior, enterarse de las cosas nuevas y traernos a nosotros, porque el conocimiento no es estable, es mutante, es cambiante, es que está constantemente encima de él. Y en medicina, peor aún, y en la parte de cosmética, que ha avanzado, las cosméticas, imagínense que ha avanzado tanto que muchas patologías se quejan, como la oncología, como la traumatología, de lo rápido que ha avanzado la estética, porque el ser humano tiene dos cosas principalmente que no quiere. No quiere envejecer y no quiere sentir dolor. En base a eso, casi todos los estudios se han ido a esa área y se ha comprobado que ya no solamente la estética tiene que ver con lo que sea superfluo o sea simplemente, no sé cómo fue la palabra, banal, sino que simplemente también influye en el sistema inmunológico del ser humano. O sea, el verse bien te hace sentirse bien. Entonces, estando en una zona del Caribe, estamos en Curazao, en muchos países, hemos sido influenciados por mucho tiempo por los concursos de belleza. Cualquier niña de 5 años en Venezuela quiere ser Miss Venezuela. Sí, sí. En ese caso, esa niña llega adulta y ve un concurso que lo que dura es 1 o 2 horas, donde la chica pasea por una plataforma, la viste a alguien, la peina a alguien, la maquilla a alguien y los accesorios lo hace alguien. Es un casting bastante interesante para promocionarse, pero nosotros nos tragamos el concepto de que ser bello y joven es sinónimo del éxito y sinónimo de la felicidad. Una vez que empiezan las primeras arrugas, que son normales porque son procesos de envejecimiento que tenemos que tener todos los seres humanos, empiezan los problemas. Y es ahí donde la medicina estética entra, las cosmetologías entran y muchas terapias entran. ¿Para qué? Para atenuar los signos de envejecimiento. No los puede parar, pero sí lo ha atenuado bastante. Ya. Hay medicina que se está encargando con medicina regenerativa para que el ser humano frene también los procesos de envejecimiento desde la parte interna. Es ahí donde desarrollé todo mi campo y se lo llevé a universidades nacionales, pero ahora cuento con la suerte de representar a una universidad internacional que se llama Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda. Y entonces ahora las universidades, también por la escasez de alumnos, ve en los oficios la forma de profesionalizar los oficios, o sea, que la gente no simplemente aprenda algo, sino lo aprenda ordenado, estructurado y tenga un respaldo. Ya. Lo interesante de esto, y que he podido yo comprobarlo a través de las entrevistas que ya hemos realizado, conversábamos el otro día con el doctor Víctor Díaz desde Portugal y hablábamos de esta fusión que cada vez se integra más la labor del cosmetólogo o del cosmetra, si es la palabra correcta. Está el cosmetólogo y la cosmiatra. La cosmiatra. Se lo quería más o menos como diferenciar porque un cosmetólogo... Ajá, eso te quería preguntar, ¿cuál es la diferencia? Sí, un cosmetólogo es aquella persona que pueda aplicar un producto sobre la piel, pero desconoce el principio activo que este producto tiene y desconoce el efecto terapéutico que hace en su paciente. Mientras que el cosmiatra hace estudios más profundos, reconoce cualquier producto, el principio activo que se está utilizando y sabe de antemano que al aplicar el producto cuál va a ser el efecto terapéutico que este producto va a hacer en el paciente. Esa es la gran diferencia entre los dos. Ya. Entonces, estas que son profesiones sumamente importantes y como tú bien lo describías, cada una tiene su rango de acción. Pero hemos visto cómo la medicina cada día más se integra más en este proceso
anti-aging, como dicen, anti-envejecimiento y en procura de una mejor imagen. Esto alcanza incluso hasta el vestido, donde la gente quiere hoy día vestirse mejor, sentirse mejor, y eso tiene mucho que ver con el aspecto personal y hasta el estado de ánimo de la persona. Sin embargo, hay quien aquí decimos empapiamiento negligenciar, quien ignora un poco, o quien dice, eso no es para mí, porque, bueno, porque yo soy hombre, yo soy macho, o quizás porque no le restan importancia, y quizás porque anteriormente no había la facilidad de tener acceso a eventos como este en el que ustedes están participando, donde se pueden adquirir conocimientos y eso que se veía tan distante que te da la oportunidad de sentirte mejor, como es eliminar cualquier detalle que puedas tener facial o corporal que te está quitando la opción de sentirte como tú quieres. Hoy día es más accesible esto. ¿Cómo se está manejando, Wilmer, a nivel mundial, a nivel internacional, esta tendencia de la gente a querer verse bien, y hoy día, como te decía hace un ratito, estamos experimentando en este congreso la fusión de que no es solamente el cosmetólogo o el cosmeatra, pero hay médicos que se están especializando en esta área puntualmente? ¿Cómo ves tú eso? Sí, no, señor Germán, fíjese lo importante de lo que me está comentando. Como es la primera vez que en Curazao va un evento de este tipo, eso quiere decir que en un mismo momento, a la misma hora, va a estar concentrado que normalmente no podría suceder. Todas las personas que tengan el talento, las personas que puedan aportar información y las personas que requieran, porque todo este tipo de actividad que se hace en la estética requiere productos de calidad y también requiere que esos productos se conozcan. Entonces, en un solo sitio se puede concentrar bastantes personas que van a influenciar en la conducta o cómo se lleve el tema en esa región. Ahora, como lo había comentado, nosotros en la región del Caribe y muchas regiones que también se han incorporado, tenemos un concepto de la belleza un poco complicado. Le hemos dado un poder a la juventud que lo tiene, pero la juventud realmente es un proceso de la vida que permite ir aguardando una vejez digna, o sea, mantener un conocimiento adquirido para irnos hacia una vejez digna. Cosa que solamente lo que quiere verse es verse bien, pero también hay que cultivar el espíritu, o sea, somos un completo de alma, cuerpo y piel. La piel, que es el órgano más grande del cuerpo, es la que nos indica cómo está pasando el tiempo en nosotros. Entonces, ese proceso de envejecimiento se está atenuando con una facilidad increíble y una naturalidad. Pero ahora vienen otros problemas. La gente sufre de dismorfia. Dismorfia es un tratamiento psicológico que nunca está conforme con su aspecto ante el espejo. Entonces, en la educación que se está explicando a las personas en este momento a través de universidades, es que el médico estético, que es medicina pura, usted no va a creer, señor hermano, pero aplica un producto, el cosmiatra aplica productos en los 4 primeros milímetros, pero el médico puede introducirlo en la piel y todo lo que entra en la piel tiene consecuencias negativas o positivas según la técnica que se aplique. Entonces, muy importante que usted sepa, y todas las personas que estén llegando a este congreso, que tenemos que aprender hasta dónde llega el tratamiento estético para el cosmiatra, hasta dónde la rayita, y dónde comienza el tratamiento médico para que ambos estén mejor en su sitio sin tener problemas en ambos lados. Yeah. Todas las medicinas, todas las especialidades tienen rango. El traumatólogo tiene un espacio, el oftalmólogo tiene un espacio, todo el mundo tiene su espacio. Este tipo de evento nos reconoce y nos marca los límites que debemos tener como seres humanos y con la capacitación que hemos adquirido. Esto es más o menos. En este caso me parece muy importante esa aclaratoria, porque fue la misma versión, creo que dije hace rato, el doctor Víctor García, que explicaba un poco hasta dónde era el límite de los técnicos profesionales, ayudantes, asistentes, como quieran, y cualquier practicante de cualquier disciplina en el área de la cosmetología, dónde termina su área y dónde comienza la del médico. Ahora, la importancia, y hablaba de eso, de los milímetros y la capa que puede tocar. Ahora bien, una de las cosas que hemos confrontado y que también la hemos analizado en diferentes entrevistas que tienen que ver con este primer congreso de estética facial, de cosmetología facial y estética corporal, es que
hay una concientización y si no la hay, pienso que es una gran oportunidad y allí vamos a entrar un poco en el área de usted como persona dedicada a la formación, um, que hay que rescatar, hay que como poner orden, porque llegó un momento que se volvió como un poco, podría yo decir quizás sin temor a equivocarme, hasta irresponsable la administración, a lo menos en la isla. La administración de tratamientos, de productos, hasta en las cuales tuvo que actuar la autoridad local para, espérate, eso no es así, porque acá hay un proceso donde hay la inspección de remedios, donde hay una cantidad de entidades que ejercen control y justamente por obviar esa línea fronteriza que usted hablaba con mucha propiedad, se violó ese espacio y creo que este Congreso viene a traer información y a la vez formación para no incurrir en esos detalles. Ahora bien, en el caso suyo, que está dedicado justamente al mejoramiento profesional en estas áreas, no solamente a los participantes, pero a médicos, enfermeros y a todas aquellas personas interesadas, ¿qué tipo de técnicas están bajo esa cobertura de la administración de conocimientos que usted va a llevar a cabo? Sí, mire, las tendencias, o sea, primero que se debe hacer una introducción, la persona que nombró ahorita, el doctor Víctor García, es un ícono dentro de Venezuela de lo que es la formación hacia el médico estético. El doctor Víctor tuvo la oportunidad de placer, junto con el doctor Dwight Fouquet, que es uno de los organizadores del evento, de estar en una fundación que se llama FUSEME. FUSEME es el centro, la Fundación Centro de Medicina Estética. Este centro, en aquel momento se me pidió colaborar con las relaciones interinstitucionales y con las relaciones públicas de esa fundación. Esa fundación llevó a crear una sociedad que se llamaba SOCIBEME, Sociedad Científica Venezolana de Medicina Estética. Entonces, ¿qué aprendí muchísimo yo, que no estaba en la parte médica, sino en la parte de cosmetría, me formé en esa área? Es que el médico que estudie cosmetría, por lo menos en el caso de Venezuela, o estudie estética, no existe dentro de Venezuela ese tipo de estudio. Se va afuera, hace una maestría y cuando llega aquí a Venezuela, tiene que hacer una equivalencia o hacer estudios a través de esta fundación para poder reafirmar ese conocimiento. En ese proceso se descubrió que hay muchos aspectos que hay que corregir, tanto del paciente hacia el médico como del médico al paciente. Igual que del comiatra al terapeuta el paciente hacia el paciente y su cosmiatra. Ahora, ¿qué pasó en este caso? Hay una ética que se ha creado, códigos de ética, donde yo, si usted, señor Germán, es mi paciente, yo tengo que ver las expectativas, pero siempre basándome en su fisionomía, en no alterar su fisionomía, para que esto tenga una tendencia a ser natural y no parezca un androide. Eso es lo fundamental, es las técnicas que se están utilizando, porque todo lo que es el proceso de rejuvenecimiento, hay técnicas que se están contradiciendo, porque unas dicen que el volumen es juventud, es sinónimo de juventud, y otras anteriormente decían que el estiramiento era el proceso para evitar las arrugas. Entonces, estos dos procesos están llegando a un término neutro, donde están aplicando productos de origen natural que van a durar en el cuerpo 9 o 10 meses hasta un año, y el cuerpo lo va a reabsorber. De esta manera podemos tender a que la supervisión de este proceso por un médico o por un comiatra va a llevar un mejor control de la naturalidad que va a expresar esa persona en su piel. Ya. Entonces hay múltiples técnicas. Muchas se basan en hilos tensores que ayudan. Las más nuevas son hilos tensores biodegradables y otras que son los hilos tensores que ejercen una función más fuerte, porque elevar el rostro conlleva un proceso físico bastante complicado, porque tenemos que elevar a la gravedad una piel que está descendiendo por forma natural por desprendimiento de hilos del tejido conjuntivo, de colágeno, de muchas cosas que nos dicen que la tungencia o la forma estática fuerte de la piel se está perdiendo. La piel tiene tres cosas que hay que mantener: hidratación, nutrición y tensión. Todas las técnicas se basan para lograr eso. Unas son a través de inyecciones, otras son a través de tratamientos tópicos y otras son de tratamientos más complicados que llevan una adipoestructuración, o sea, una distribución de la grasa en la cara para que estas formas sean naturales y mantengan un sinónimo de poder atenuar los signos de envejecimiento. Wilmer, yo voy a hacerle una pregunta. Yo no sé si está en el rango
que quizá está usted en condiciones de contestar o si eso pertenece ya un poco más al área médica. Pero en todo caso, creo que algo podemos explorar en el sentido de que hemos visto casos en las comunidades pequeñas, los casos resaltan más. De la gente uno se la encuentra en todos lados. Sí, sí. Hubo una época que cuando eso fue nuevo, la aplicación de votos, una cantidad de cosas que empezaron y empezó a venir gente del extranjero con un maletincito, con productos y tal, y empezaron a aplicar hasta en lugares no acondicionados ni recomendados para este tipo de aplicaciones. Y hoy día las mismas personas que utilizaron esa oportunidad, hay una persona aquí en tal sitio, ¿qué tal? Y lo que usted decía hace un rato, la gente, la naturaleza del ser humano, de verse bien, de querer corregir algunos. Entonces, recurrieron a esos tratamientos y hoy día están no solamente arrepentidos, sino son casos de los que muchas veces la gente no encuentra una manera para rescatar el aspecto previo, lo que dieran cualquier cosa es decir, por no haber hecho eso, pero fue justamente por haberse sometido a tratamientos con personas que no tenían los conocimientos. Tenían el conocimiento de cómo van a aplicar un tratamiento en dado momento, pero cuáles eran los efectos secundarios que a posteriori ese tratamiento pudiese presentar con el paso de los años, y hoy día las personas están sufriendo las consecuencias. En este congreso, ustedes van a tener la oportunidad de impartir ese tipo de conocimientos a lo menos. Exactamente, sí. Cómo, en el Congreso va a ser el punto de partida para tener una sede a través del doctor Dwight Fouquet y su equipo, una sede para este tipo de estudios durante un periodo que se van a ir determinando, siempre como todo tiene un principio de materias básicas, después materias más complicadas, donde el alumno va a aprender que todo lo que se hace en el ser humano tienes que saber el efecto, las bondades y las dificultades que puede tener este evento. Ahora fíjense, va a suceder exactamente en el Caribe, en las islas del Caribe, lo mismo que sucedió aquí. Cuando usted nombró al doctor Víctor García y yo le dije que había trabajado con él en la fundación, en Venezuela la medicina estética fue atacada directamente por los dermatólogos y por los cirujanos plásticos, alegando que esta era una intrusión a esa área. Y hubo que hacer acuerdos, conversaciones, discusiones, comprobaciones científicas, donde esto es una medicina que, independientemente de que esté atenuando los signos de envejecimiento, es medicina pura. Entonces se llegó a un acuerdo que el cirujano plástico hacía cambios morfológicos, el dermatólogo trabaja las pieles insanas y el médico estético hace cambios estéticos sin cambios morfológicos. En ese acuerdo se pudo llegar a empezar a dictar normas, porque entonces, como el médico había sido acusado, el comiatra era peor. El desconocimiento te hace audaz, porque desconoce los efectos. El médico es muy receloso de hacer un tratamiento porque conoce por su propia educación, por su propio juramento hipocrático que hizo, que puede generar un daño en su paciente y él juró antes de eso de no hacerlo. El comiatra no tiene ni la menor idea de lo que puede suceder de introducir un biopolímero en el organismo, simplemente que se ve fashion, está de moda y se va por esa área y la gente, sin tener la menor conciencia de que tiene que poner su piel en personas que estén capacitadas, y el mundo entero ha hecho estructuras de calidad en la Comunidad Europea, la Federación de Alimentos de los Estados Unidos, o sea, para poder proteger los productos que se utilizan. Porque ambos, la técnica y el producto, van a asegurar el éxito. Pero si uno de los dos falla, esto va a traer un problema. Entonces, es necesario, muy necesario, que la gente se eduque en esta área y les va a encantar. Para que tengan una idea, yo venía a trabajar en muchas áreas y el doctor Víctor García en determinado momento me dijo, mira, tengo problemas en Venezuela, hemos superado lo que tú mismo has visto, pero ¿quién va a poner el cascabel al gato? ¿Quién va a educar al comiatra? Entonces, creó Grupo AMER, que es la empresa que yo represento. Entonces, se empieza a crear cosmiatra a nivel nacional en Venezuela, a través de los estados, porque la idea original era crear líderes en las regiones para que ellos se encargaran en sus propias regiones de reeducar a las personas que quieran estar en esta área. Eso creció con un boom inmenso, bastante grande, y empezamos a notar que había otros huecos legales y educativos en otras áreas. Para que tengan una idea, si el médico estético era criticado porque invadía el área de cirugía plástica, invadía el área de la dermatología,
El médico fotónico, o sea, el médico utiliza el láser, que es un haz de luz que hace cambios morfológicos y estéticos en el organismo. Está en todas áreas, el oftalmólogo tiene láser, el odontólogo tiene láser, todo el mundo tiene láser. Pero eso tampoco había sido regulado. Entonces hubo que crear estudios de diplomados especializados en medicina fotónica en cada área, en estética, en ginecología. Así, señor Germán, como ha avanzado el rostro o conservar el rostro que la portada de nosotros y el cuerpo también tiene muchas técnicas para rejuvenecerlo, la zona íntima femenina ha alcanzado unos grandes volúmenes de captación para poder conservar o mejorar la zona íntima, porque con el láser y otros tratamientos se ha generado en el mundo una nueva faceta que se llama ginecología regenerativa, funcional y estética. Quiere decir que como es piel, esta misma zona que está allí, todos los tratamientos que se hacen en el corporal se utilizan en la misma zona. Entonces, el monte de Venus puede ser depilado con aparatos especiales, puede ser engrosado o disminuido según el láser. El haz de luz de la vagina puede ser emblanquecido con productos que se utilizan para emblanquecer la piel. Entonces, quiere decir que la estética está abarcando muchas áreas y tenemos que estar cada vez más conscientes, señor Germán, de que la educación es la única puerta que nos va a llevar a sitios seguros. Esa es mi función dentro del Congreso. Durante los últimos 20 años de mi vida he estado en esta área. Me apasiona y se me va a notar en la voz que me apasiona la educación, pero más me apasiona que la gente sepa que esto es una herramienta que te va a acompañar para toda la vida, señor Germán. Si usted decide mañana ser cosmiatra, usted va a ser su propio jefe. Indirectamente se va a autoemplear, va a generar empleos indirectos, pero va a crear en su comunidad una sensación de gurú en ese aspecto porque nadie quiere envejecer. Ya. Hoy día, ¿qué porcentaje, yo no sé si es factible realmente lograr una medición, más o menos qué porcentaje se aplica para la corrección en el aspecto cosmetológico, en aplicar intervenciones quirúrgicas, ya sea con láser o con el sistema tradicional, o maquillar con productos cosméticos? No, el porcentaje, eso va a depender de la edad. Va a depender de un señor que se llama Glasgow, que él hizo unos estudios donde clasifica las etapas del ser humano según el daño que había sufrido la piel en base al sol. El sol es nuestro enemigo público número uno, y estando en el Caribe, estando en zonas tropicales, tenemos el sol perpendicular todo el tiempo durante todo el año. Entonces, para nosotros el sol es muy perjudicial. Una vez que se aprende el comportamiento de la piel a través de fototipos, que fue otro señor que se llama Fitzpatrick, que clasificó las pieles y clasificó cómo reacciona esa piel ante el sol, tienen tratamientos especializados para cada persona dependiendo de ese rango. Y la dificultad o la profundidad que va a llevar ese tratamiento va de la mano con estas clasificaciones. Para que tengan una idea, si usted es fototipo de piel 1, 2 y 3, que son en pieles claras, o un fototipo de piel 4, 5 y 6 está aplicado para personas de pieles más oscuras, los tratamientos van especializados. ¿Por qué? Porque las pieles claras tienen fáciles a despigmentarse muy rápidamente, pueden aclararse fácilmente. Las 4, 5 y 6 no se pueden hacer. Los fototipos 4, 5 y 6 corren el riesgo de cualquier cortada produzca queloide, que es una estructura entonces está bien especificado según, señor Germán, para que no nos compliquemos mucho, según estas dos clasificaciones. Estos estudios son la base para poder definir un tratamiento solamente con usted sentarse y analizarlo. Ya. Pero el porcentaje es muy alto porque la gente de mayor edad obviamente tiene mayor poder adquisitivo que la gente más joven. Y la gente de mayor edad, y si usted me pregunta a mí un consejo, darle a las personas que a partir de los 25 años empiece a cuidarse la piel. Porque es ahí donde la piel empieza a hacer sus cambios importantes, pero dejamos todo para última hora. Entonces será muy diferente, señor Germán, que usted sea mi paciente a los 25 años y yo empiece a tratarlo en este aspecto, que usted me llegue a los 50 años, mis tratamientos van a ser más bruscos, pero se van a ver menos naturales. ¿Hasta qué punto podemos nosotros hablar, a partir de qué edad, del aspecto preventivo? Porque hoy día se habla mucho de la prevención a nivel médico, y creo que eso es lo que nos va a llevar
a concientizar a la gente en cuanto a la prevención en todos los campos medios de la medicina y además en la reducción de costos en el cuidado médico, una cantidad de cosas que los países tienen que empezar a tomar como una bandera en cuanto a lo que es la prevención. En el campo que estamos hablando específicamente, ¿qué tanto porcentaje podemos nosotros abarcar de salvaguardar ciertos daños a través de la prevención? O sea, mire, imagínense que toda la medicina, como se lo he nombrado y su palabra va adelante, porque lo dijo exactamente como es, la medicina preventiva va a reducir, o quiere la humanidad, todo a través de medicina alternativa, a través de medicina regenerativa, a través de medicina cuántica, a través de fonoterapia, a través de oxigenación hiperbárica. O sea, todas estas medicinas están basadas en ser preventivas, que no llegues a mí cuando ya el problema está, sino yo poder evitar ese problema. Reduce casi un 60% de la asistencia al paciente al consultorio, pero sigue asistiendo. O sea, el médico no va a perder paciente, porque está llegando, pero de una forma diferente. No llega con una patología dolorosa, sino que llega contento porque va a evitar un problema y se va a ir tan contento como entró. Doctor, ya casi estamos en la recta final de nuestra conversación, pero es interesante conocer un poco si podemos definir los temas específicos que usted tiene planeado para este congreso. Si hay alguna titulación o algo que podemos adelantar. Sí. Mire, se va a tratar lo siguiente. Como estamos en el trópico, se va a hacer tratamientos para el mantenimiento de pieles latinas. O sea, pieles que tienen unas características muy especiales por nuestra genética, ¿verdad? Y estamos bajo el trópico todo el tiempo. Hay tratamientos especializados por médicos reconocidos en varias partes del mundo que van a explicar cuáles son los mejores tratamientos actuales, porque acuérdense que todo va cambiando sobre esa área. Se va a tratar también, que es muy importante que usted lo sepa, porque nosotros también estamos involucrados, queramos o no queramos, los pacientes masculinos también tenían la misma presión que el paciente femenino. Lo que pasa es que nosotros tenemos cuidados menos complicados que las mujeres por la estructura de la comercialización que hace eso al tratamiento. Nosotros no usamos maquillaje, pero sí tenemos que empezar a usar protector solar y tenemos que aprender a usarlo. Nosotros tenemos que aprender que después de habernos depilado o cortado la ceja o el tratamiento que hagamos en la piel, hay que hacer una institución de humedecer esa piel, lo que va a traer problemas. Entonces, ese paciente que va a estar allí también va a ser tomado en cuenta dentro del Congreso para que sepa la importancia que está jugando el paciente masculino en la actualidad. Porque la mayor entrada económica de la cometología siempre fue la mujer. La mujer gasta casi el 75% de su entrada en tratamientos estéticos. El hombre está en un promedio entre 25 y 30 y está subiendo cada vez más para poder mantener esa lozanía, porque cada vez que nos vemos en el espejo bien, nos sentimos mejor y no queremos que retorne esa fase. Entonces, vamos también temas ahí muy importantes, como también son la prevención, pero temas que tiene que saber la gente es el desconocimiento de las técnicas a utilizar, los pros y los contras. Correcto. Conocimiento. Wilmer, te escuché decir algo que tenía que ver un poco con la clasificación de las pieles. Y el doctor García también mencionó algo que a mí me llamó mucho la atención. Por razones quizá de mala información, hay a veces la idea de que las pieles oscuras son mucho más resistentes que las pieles claras. Y decía el doctor García en la entrevista que tuvimos con él, que las pieles de color oscuro, que también por nuestra, con nuestra etnia, en la isla tiene la tendencia a tener una alta presencia, son también delicadas. Sí. Ahora fíjese, son delicadas en qué sentido. Si es verdad, como lo dice el doctor Víctor, y él se basa en estudios científicos, porque nosotros, los seres humanos, tenemos una protección al sol. El sol, Dios en su divina sabiduría nos hizo como un cuerpo, pero nos dio defensa. Y las personas que estamos en la clasificación 1, 2 y 3, nos dio dos protectores para cuidarnos del sol, la melanina y la eulomelanina. Pero ¿qué pasa? Él nos ayudó, pero una vez que se genera, yo recibo el sol sin protección, recibo el sol. La onda, que lo que me toca es las ondas tienen valle y tienen cresta. Cuando me toca la cresta a la piel hace un daño y en ese momento, si yo no estoy preparado, empieza una degradación de la piel. En el caso que yo sea fototipo 1, 2 y 3, sale corriendo la melanina a defenderme, pero también me defiende la eulomelanina,
Pero ahí hay una descarga de radicales libres. Quiere decir, un sistema que el organismo está haciendo para ayudar, pero envejece al organismo. Entonces, es por eso que las pieles blancas se envejecen más rápido que las pieles oscuras. Pero las pieles oscuras tienen un defecto. Como no se protegen del sol, porque no tienen la conciencia del asunto, las manchas en ellos son muy difíciles. Es el problema más grande que tiene la persona para poder atenuar esas manchas, porque prácticamente se transformaron en parte de la piel. Su tratamiento para poder despigmentarlas es muy largo y es muy tedioso y se tiende a tratar de que la persona atenúe con maquillaje algunas cosas esa situación, porque solamente con tratamientos tópicos va a ser muy difícil. Comprendo. Y en ese caso, pues aplica un poco más lo que hablábamos un rato de que hay que comenzar a concientizar en cuanto a la prevención. La participación, doctor, Wilmer, de los hombres en muchas prácticas se hace cada vez más frecuente. Sin embargo, ese concepto que tenemos en toda esta región del Caribe del machismo, ver mal a una persona, porque yo recuerdo que aquí había un político que se arreglaba las cejas y eso era motivo de mucho bullying, por decirlo así, o de mucha especulación. Y hoy día, pues los jóvenes, la gran mayoría de los jóvenes se hacen figuras en las cejas y con gran orgullo muestran el trabajo que se hace. Este congreso también está afianzando la práctica de ejercicios de embellecimiento, en este caso masculino también. Y hay una licenciada que va a ir, que es muy conocida en Venezuela, que se llama Yaisirito Realba. Ella va a hablar precisamente de lo que son las técnicas de depilación de cejas, las técnicas de cómo se debe conformar esta herramienta, que a pesar que nos ayuda a protegernos del sudor que nos caiga en el ojo, hace un marco en la cara increíble. O sea, puede cambiar un rostro simplemente con mover algunos vellos de un lado para el otro. Ahora, ¿qué sucede aquí en el paciente masculino? Que usted y yo, amor, no recibimos la presión que se está recibiendo ahorita a través de todas las redes sociales. Pero si usted ve las redes sociales, todo el mundo aparece, se desnuda, el hombre que se puede desnudar fácilmente, enseña unos chocolaticos que vienen siendo sus efectos para poder mantener el abdomen en perfecto estado. Ese six-pack que se llama en la parte de gimnasia, para llegar a eso, el esfuerzo que se hace una deshidratación en el cuerpo bastante importante y se hace una pérdida de la grasa en la facial que el hombre no le gusta, por mucho que haga ejercicio, tiende a verse esquelético porque se chupa, se traga toda la grasa que debe estar allí por condiciones, pero se pierde por el ejercicio. Entonces ahora se está reeducando, no me acuerdo el nombre, César, sé que es el nombre de la persona que está encargada en fitness y explicar a las personas en el congreso de cuál es lo importante de cuidar la piel del atleta, porque se deshidrata muy fácilmente y tiende a chuparse la grasa, el manto lipídico de la piel y el manto de grasa que debe tener se lo traga por el esfuerzo importante que está haciendo. Y es ahí donde nosotros, que usted y yo, no importamos que ya seamos, somos todavía jóvenes eternos, pero tengamos que tener seguro de que tenemos que seguir cuidándonos, porque nuestra piel, que la suya y la mía, va en una etapa que se llama involución, va en sentido contrario al reloj. Mientras que tú tienes hasta los 25, la piel va avanzando, aquí tenemos un proceso que retrocede. Y somos nosotros mismos los involucrados en esa participación de que ella haga los efectos o por lo menos se regenere. Porque como le comenté, la piel tiene que hidratarse, nutrirse y tensarse. Y usted y yo, después que salgamos de este congreso, vamos a tener las herramientas necesarias para poder hacer eso. Bueno, don Wilmer, analizando todo lo que hemos conversado y toda la información valiosa que nos ha suministrado para nuestros televidentes y para todas aquellas personas que se sienten invitadas a participar en este evento o motivadas a adquirir este tipo de conocimientos, ¿cómo podemos resumir esta conversación para despedir? Oye, mira, muy importante la palabra resumir, porque todos los que estemos involucrados, y los invito a todos a participar en el primer congreso, ¿verdad?, de cosmetología, estética y también paracorporal, que se va a realizar entre los días 18 y 20 en la hermosa isla de Curazao, es por lo siguiente: reunir las personas al mismo tiempo, en el mismo sitio y a la misma hora es complicado, porque cada quien tiene unos eventos que hacer. Aquí hay personas importantes como la Academia de Barcelona de Dinoestética, una compañía bastante importante, la Fundación del Centro de Estudio de Medicina Estética, y la posibilidad de que cuando la gente entre allí vea cómo empezar a asociarse, porque las comunidades tienen que aprender a asociarse para respetarse entre ellas.
Existe la sociedad de cometología, existe la sociedad de cirugía, también existe la sociedad de cometología de las islas del Caribe o del Caribe. Para empezar a agruparse, la gente se empieza a reconocer quién es quién en este medio. Ahora fíjese, mis palabras, después de invitar a la gente a participar, porque es muy importante, porque usted va a crear el conocimiento que van a ser su herramienta que lo va a acompañar toda la vida. Esos conocimientos que en 5 o 10 minutos que usted pueda resumir ahí en un exponente, tener que decir algo en 20 minutos, quiere decir que resumió la información para que sea más digerible para usted. Usted va a recibir una información que le va a estimular en cada área, pero esa herramienta la va a acompañar por todo el resto de su vida hasta que se vaya a otro plano. Claro. Y eso es lo que nos hace diferente. Entonces, es ahí donde yo voy a empezar a hablar lo que es el cambio. En el trayecto de la vida, lo más seguro que tenemos en la vida es los cambios. Y tenemos que acostumbrarnos a ellos. En el caso de la estética, usted va a trabajar en una área que la piel y todos los procesos corporales van a tener cambios. Vamos a aprender a atenuar esos signos de envejecimiento, pero los cambios van a ser continuos. Entonces, la ciencia se ha destacado ahora que el que sobrevive no va a ser el más inteligente, ni va a ser el más fuerte, va a ser el que más rápido se adapte a estos cambios. Adáptese a su cuerpo, vea su cara, ámese por las décadas que va pasando, porque cada década va a sumar canas a su vida, pero va a sumar conocimiento, fe, esperanza en la humanidad y muchas cosas que usted va a poder disfrutar. Muchísimas gracias a su grupo, señor Herman, por invitarme a esta charla y ojalá pueda ver mucho de lo que estén oyendo aquí, verlos en el Congreso y poder dialogar más sobre muchos temas que van a ayudar no solamente a que nos hagamos bien, sino a sentirnos bien, que es lo importante. Claro que sí. Amar a la persona que vas a ver en el espejo en la mañana, cuando te levantes, esa persona que está en el espejo es a la que tienes que amar, para que puedas amar a otras personas. Claro que sí. Bueno, es muy importante Gracias. tener en cuenta y no solamente digamos, la variedad de temas que se van a tratar en el Congreso, pero lo que podemos llamar las autoridades desde el punto de vista de conocimientos que se van a reunir para protagonizar este evento, que yo estoy seguro que se va a proyectar en el tiempo y que va a ser el primero, pero va a ser el primero de muchos que en el futuro Sí. se van Normalmente, a... Yo creo que... Normalmente se empieza de esa forma. Ahora fíjese, el primero. ¿Qué quiere decir el primero? Que antes había cero. Venir de cero a comenzar siempre es un reto. Siempre trae lo mejor de cada quien para exponerse. Entonces, aprovechese entre los pioneros y usted diga, fue una de las primeras personas que asistió al primer congreso Claro que de sí. estética en el área. Sí. Eso quiere decir que he estado encauzado en activar mis conocimientos y que crezcan dentro de mí. Y que Curazao puede convertirse en una pequeña capital de la belleza con el largo del tiempo, con el paso del tiempo en esta región del Caribe. Sí, Un gran señorita. placer Igualmente. Muchísimo éxito, Wilmer. Y esperamos vernos en Con octubre. usted en Curazao, lo veré pronto. Veré Seguro la que bondad sí. de su isla a través de sus ojos. Nos vemos entonces. Un placer y mucho éxito. Gracias. Hasta luego. Bom, esse aí tá senhor Wilmer Bracovich, que é tá cosmeatra e que é uma pessoa com mais conhecimento arriba terreno de estética e sua participação no congresso lo tá para formação de geração mais novo y complementación de conocimiento para generaciones no tan nuevo, pero que quizás está requerido de algún suplemento de conocimiento para ejercicio de un trabajo o simplemente para más paciente que más tanto arriba particular. Nos está llamando Danke, señor Bracovich, para entrevista interesante y nos pasa para algún anuncio y chis nos back. Lo llega el momento que nos turtinco enfrente. El momento para ir a ser querido en su último lugar de sosiego. El momento para planear, conmemorar y celebrar vida de Jesús que ya no tem más. El momento para lagar turcos de mandi señorial. 40 años sirviéndonos pueblo. Con hopi empatía y dedicación, cargando con responsabilidad para una bonita despedida. Señorial, para una despedida digno y llena de amor.
Tem diferente motivo para vos coger un matraz de calidad. Vos salud físico y mental, vos bienestar y de vos familia y vos saco. Un matraz de mal estado por afectar, entre otros, vos lomba seriamente. Si vos no dormís bon, vos curpa y vos mente no te recuperado de una forma adecuada para vos por funcionar debidamente. Un matraz de Samira Matraz en Fabric, además de buen precio, está garantizado. Nuestra experiencia en diseño y fabricación de matraz da hace de Samira vos garantía de un sueño feliz y profundo para volanta Dushi. Bonjour, nós estamos back e nós queremos acordar que nós estamos chegando a Bosnan, daqui na Lab de Med, Laboratório de Médicos, papeando de terreno de cuidado de saúde e maneira nossa papia agora aí em conversação com o Sr. Brakovic, é parte de prevenção, está sumamente importante e é parte de prevenção tem de haver com teste de laboratório para assim manter monitor constante de bom estado de saúde e o resultado me certa confiável e me certa profissional para você onde você parar que o valor que está é reflejo de como o estado de saúde está em maioria de casos. Assim, pues, que o Lab de Med tem não somente um serviço confiável, mas um serviço dinâmico, que se acaso vos no llega cerca a nós está llega cerca po. Na nombre de Bombini Supermarket, un lugar caminda nos está enamorado de Bombini para sobra e ambiente, e frescura de su producto, nos está mira com esta maneira uma família grande, tu rende maneira fruminga, ta cana pai bem, ta ajuda, ta atender, vos botar uma pergunta, não tem emoção de ser vivo e essa está cria de Bombini uma atmosfera única na Corsao, caminho nossa visa quizá nos nota é supermarket más grande na Corsao, ese no está consciente de que este es más dulce para su servicio está único. Bombini para sobra. Bombini a nombre de Sambil ya con su calendario lleno de cosas nuevas e interesantes para así na bobin compartir de ambiente dulce ya razón de nos grandes había ya una tradición cada semana y cada día nos tiene un cosa nuevo para compartir, ya sea de nos workshop, ya sea de presentación musical, ya sea de cualquier evento arriba big screen para poder compartir de nos arena, ahí en el food court, con plato delicioso también, y cada uno de nos tiendas con productos de calidad de mejor precio. Tú reseñan y hobby más, pasó Sambil más que un centro comercial. Na nombre de Agencia Funeraria El Señorial, una organización que da un servicio cuya cantidad de años que El Señorial tiene dando servicio y con experiencia con su directora, señora Crisma Enríquez Ramírez, ha acumulado a través de su estudio y a través de tanto años donando servicio, no tiene duda que da un servicio con experiencia, con profesionalismo y lo más importante, con respeto que te cos camina no está para siempre para así en el momento difícil vos queda claro que tu requisito tan necesario e importante en un momento así duro de vida. El señorial, profesionalismo y respeto. Y en nombre de Curinde ya de recta final para organización de su extraordinario conferencia de zonas francas de ASFA, Asociación de Zonas Francas de Iberoamérica y obviamente de Caribe. Y así aquí no se llega geleo hasta país tan distante, manera Polonia, a mostrar su interés de participar y a confirmar la participación de un evento que va a reunir a autoridad de zona franca de Iberoamérica para así elaborar, discutir, conversar, dialogar y van a problemas en común y planan para futuro para así de nuestra región de Caribe y muy especialmente de Corsao, capital de zona franca. Curinde, donando un aporte fundamental a nuestra economía. Wow, será lá para será? Sì, non so se era. Esta comida se tem luna de meu doctor. Ai, Bosquiri, não preocupa. Lab da minha tablita sabra também. Você sabe? Ah, que me preocupa com yanto. Seguro que sim, entre 8h30 e 10h30 dia. Então nós está preco na casa também.
Vos santa prek na casa Sabra? Claro! E esse serviço tá grátis. Ai, vos tá pensando em time lugar aqui, vos tá. Ei, vos tá se bom pô chega lá também. Lap da meta e a cerca bom. Piu! Bom, Jonan, assim aqui nós queremos trazer um programa informativo, mas é importante. Recentemente nós conversar também com o Dr. Víctor Garcia, que é um cirurgião, mas já experto, de maneira senhor Vrakovic avisou um rato passado. Dr. Garcia é um ícono de seu trabalho como experto em saúde e beleza, e é um puro quarto bate, de maneira de entrevista de beisebol. Estava reunido em congresso aqui, que toma lugar 18, 19 e 20 de outubro aqui na World Trade Center, e para qual vos estão cordialmente invitados. Nos contento de poder trazer o programa informativo aqui para vos, e nos invitamos para nosso próximo programa, para nosso para outro e visa outro. Boa noite, Corsau.